¡Eh! Oigan, qué felicidad. Otra semana aquí. Ya Sí, llevamos con 16 episodios de Bendita Incomodidad. O sea, pues ya 16 semanas, ya tenemos 16. bracitos, creo. Ya tenemos brazos. Todavía no tenemos orejas. No sé, soy pésima para saber eso. Ya me salieron ojos, te decía. 16 semanas aquí con ustedes. Estoy muy feliz con eso, muy feliz con el resultado de todo esto. Yo soy Kikis. Bienvenidos a todas las personas a su podcast favorito, su podcast de Confianza. Y a mi lado, como cada semana, de amarillo, despierta, viva, bien iluminada, está la señora Tieta. ¿Cómo estás, Tieta? Muy bien, Kikis. Aquí, mira, bien desveladota, porque la luna llena te decía y tú así llorabas. ¡No! De fiesta, con la luna llena. Ajá, allá con una berenjena desnuda. 3 O de sea, la mañana mojándome, pidiéndole a los dioses. tú con la luna llena no duermes, y sabes como que en hombre lobo, ¿qué pedo? Me altera la luna. Entonces me cuesta trabajo como tener sueños más profundos o dormirme temprano. Hay una cosa como de me altera. Por el agua también en el cuerpo. Y descanso, es un descanso diferente, mis sueños son más lúcidos, entonces me despierto cuando estoy soñando. O sea, a veces la paso mal con la luna. Yo Pero bueno. dormí cabrón, dormí chingón, me dormí a la hora que cerré los ojos. Tengo esa habilidad de... Soñé ni me acuerdo. No soñé nada, o sea, no me acuerdo. Yo tengo la capacidad de tomar siesta a las 7 de la noche y Güey, me dormir encantaría tomar a las siesta 11. a la hora que sea, güey, no importa, me encantaría. Ya no puedo porque pues, la criatura que le Y dice. por la edad también ya no puedes. Yo como soy mucho más joven que tú, sí puedo, sí puedo. Yo por eso me mantengo joven. Neta, sí dormir te hace estar más joven. Yo a mis 60 Es años te que decía, yo a mis hoy 60 te años me dormí. decía, sí, me decías, yo a mis 24, sí, duérmete algo. No, al revés, yo a mis 60. Yo a mis 24, ¿crees que Perfecto. me ha golpeado la vida? Pues ahí voy. Oigan, personas, pues qué gusto estar aquí con ustedes. Y decirles, déjenme decirles, que esta sonrisa que tiene la señora Tieta y esta sonrisa que tengo yo es patrocinada por Dental Studio. Aplausos para nuestro primer patrocinador. Pero fíjense que, déjenles cuento que no es un cualquiera. O sea, Dental Studio sí es mi dentista. O sea, sí Sí, es nuestro dentista. sí, sí. Y eso es súper importante porque les estamos recomendando algo que yo personalmente me han sacado muelas del juicio, que les conté la vez pasada, me han tapado 2 muelas, me han quitado caries y me andan convenciendo de enderezarme este diente. Mira, ¿por qué? Porque ahí vamos a ver si pasa. Y Dental Studio está bien padre porque aparte tiene varias sucursales, o sea, tiene Narvarte, Roma, Coyoacán y Cafetales. Entonces, están distribuidos por la Ciudad de México. Es una empresa 100% mexicana, que eso está bien Sí, padre. mexicano. Sí. Y aparte, fíjense que yo siempre en mis experiencias con el dentista habían sido de dolor. O sea, siempre era como, me duele. Y su respuesta era como, pues duele. O sea, es algo que duele porque estoy haciendo algo que duele. Esa había sido mi experiencia durante estos 25 años de vida que tengo. Pero descubrí con Dental Studio que no tiene por qué doler. ¿Qué? Dentista que no, se los juro, yo nunca había pasado por un dentista o una clínica dental que me tratara tan bien. En serio, güey. O sea, te tratan amablemente, nunca te andan vendiendo cosas que no necesitas. Sus materiales son de alta calidad. O sea, el trato en verdad es increíble. Están increíble. Aparte, aceptan tarjeta de crédito, a meses sin intereses. Y ahorita tienen una promoción que no pueden desaprovechar, que es por 499 varos empiezas tu tratamiento de brackets metálicos. Por eso me andan convenciendo, la verdad. Entonces está increíble. Si usted quiere sonreír con una sonrisa derecha, de hecho, el eslogan de Dental Studio es, nos encanta verte sonreír. ¡Qué hermoso! Miren. Es @Dental Studio en Instagram y aplausos para nuestro primer patrocinador. Por todos los 68,000 que siguen. Exacto. Oye, sí, lo importante que es la salud dental, ¿no? Sí, la salud emocional, la salud mental, la salud dental, la salud
en general hay que procurar. Sí, por favor, los dientecitos son bien importantes, tienen historia y pues estar ahí cuidándonos, ¿no? O sea, de no llegar al punto en donde ya necesitamos hacerle cosas más invasivas al cuerpo. Entonces, siempre prevenir, las limpiezas dentales son fundamentales, increíbles. La verdad es que tienen esto, ¿no? El buen trato. El buen trato es impresionantemente importante. O sea, que te traten bien, güey, trátame bien. En todos los aspectos. O sea, súper cuidadosos, la verdad. Sí, entonces, ahí está Dental Studio. Un beso para toda la banda de Dental Studio que son chingones. Y ahora sí, prepárense, agárrense, porque Tieta viene como si no hubiera dormido, como si hubiera luna llena. Como si lobo en luna. ¿Con qué tema? ¿Con qué tema, Tieta? Agárrenche. Miedo. ¡Tan! ¿Qué miedo el miedo? Que miedo al miedo, como te digo siempre en terapia. ¿Qué onda? Esto es miedo al miedo. Miedo al miedo. A ver. Pues sí, el miedo es una reacción biológica que nos pone a salvo. Okay. Pero cuando ya se asocia con la experiencia, más bien nos mantiene en un estado como de no avance, ¿no? Nos limita. Entonces habrá que identificar en primera instancia y entender de manera clara que el miedo es un estado mental que nos protege de algo. Pero como es un estado mental que nos protege de algo cuando no es biológico, vamos a hacer a un lado esta parte biológica, entrando de tema directo, ¿no? Cuando son miedos infundados o por la experiencia, ¿no? Por ejemplo, cuando tú eres chiquita o chiquita te dicen, cuidado con el robachicos, ¿no? Es un señor con costal. Y está ahí en el inconsciente como esta cosa de tener miedo de alguien con ciertas características, ¿no? Y luego te enfrentas en la vida con alguien con ciertas características y es un ejemplo muy vano, pero con este tipo de características y es como lo que manifiestan los miedos en ese sentido es el miedo al enfrentar la vida, ¿no? A enfrentar un evento en tu vida. Ajá, ese es el miedo. Yo siempre les describo, y tú lo recordarás en terapia, que el miedo es el pensamiento que se antepone ante una circunstancia que aún no sucede y que solo te limita. ¿Por qué? Porque es como, no me quiero enfrentar a esto, no quiero ser vulnerable, no me quiero sentir de tal forma, pero es una idea porque todavía no estás experimentándolo, ¿no? Entonces, sé que tenemos miedo a muchas cosas, a muchas, ¿no? O sea, hay quien tiene incluso fobias, ese es otro tema, pero los miedos pueden ser, o sea, para mí puede ser a las arañas, a ti te parece absurdo, hay quien le tiene miedo a los ratones, o sea, ¿no? ¿Y con qué tiene que ver? Con la experiencia y la construcción de ella y la información que hay de eso, ¿no? Y muchas veces tiene como, sí, lecturas corpóreas e inconscientes. Por ejemplo, un órgano que sí se ve afectado de manera directa con el tema de los miedos y las carencias es el hígado. Sobre todo en los temas de pareja, de soltar y tal, cuando yo tengo miedo a no tener, cuando tengo una carencia importante afectiva o económica o de lo que yo sugiera por mi experiencia, a mí me va a dar miedo soltar. Y regularmente lo que yo voy a hacer es acumular parejas, acumular amigos, acumular cosas. ¿Pero por qué? Porque hay un estado de carencia. No sé, te ha pasado tal vez, o les ha pasado que incluso tal vez eres una de esas personas, ¿no? Y está bien. Vas a un buffet y pues hay tés, hay galletas, hay cosas. Y pues tú tienes hambre y vas y te comes, agarras 2 galletas y tu té, porque pues, ya que se acabe, vas por algo más. Pero quien tiene este problema, tiene aprensión con la carencia, va a agarrar 8 galletas y 3 tés pero si te vas a tomar uno y te vas a comer, pero, ¿no? O me llevo los sobrecitos de azúcar, ¿no? Sin juicio, eso solo está hablando de que tú tienes una carencia que tiene que ver con una carencia. ¿Cuál? No lo sé, no te conozco, nomás veo que si tienes una carencia, que te estás chingando los tés, que te estás llevando 8 galletas, ¿no? Y eso es un miedo a no tener, pero claro, lo tenemos como todo tan naturalizado que no nos damos cuenta que el cuerpo está emitiendo mucha más información que no es solo de manera verbal, ¿no? Recordemos que solo un porcentaje reducido lo usamos para la comunicación verbal, lleva un porcentaje reducido para comunicarnos. Hay otras tantas cosas que comunican de nosotros. Entonces, esta cosa que tiene la experiencia del pasado, ¿no? Sí, espérate, pausa ahí. Es que mira, Teta, dime una cosa. Por ejemplo, a mí no me gustan los buffets. No voy a buffet porque no me gusta la experiencia del buffet. Y aparte siento que como cocinan como en grandes cantidades,
la comida no es tan La chida, calidad de la comida. Ajá. pues tienes que estarte parando. A mí, Pero mira, yo te decía, pero mira, cuando haces comerciales, es lo que hay, güera. Y hasta lo pero el agarré. catering, pues no hay de otra. El Sí. catering, todo, o sea, no hay de otra, pues, ¿no? Pero no es Ujú. una experiencia que yo busque, ¿no? De decir, No. o Sí, sea, hay gente que va al buffet, que va porque el buffet de. Sí, sí, pero, pero, la verdad es que yo, te lo que atascas, sí me llevo te atascas. son las cosas de los hoteles. O sea, Ah, yo lo he hecho. Cuando están chidas lo he hecho, porque no es me como, refiero como a las sábanas, ya lo gente. pagué, ya lo pagué. No me refiero a las sábanas, me refiero a que los Que el champucitos, edredón, camino, que los así. champucitos, que los jabones, que luego tienen cosas bien chidas, estos Sí, kits de de costura, costura. ¿no? Eso demuestra una carencia. No, eso es para que te lo lleves, por eso son chiquitos y además ya lo pagaste, no te preocupes. Oye, como una amiga que dijo, Pero sí hay una lectura ahí un poco como de, esto ya es mío, ok, sí, pero ok. bueno, más Tengo justificado. una amiga que fue a un hotel. Ajá. Dice, güey, nunca había dormido tan bien con una almohada. O sea, era una almohada que era una locura la almohada. Entonces decidió chingarse la almohada del hotel, ¿no? Ajá, Entonces la empacó, güey, se la llevó y al otro día le llega un cargo por 3,000 varos de la almohada. por eso dormías tan bien. Y entonces dice, güey, me robé una almohada, que no me la robé porque me la cobraron en 3,000 varos, usada por no sé cuántas personas, güey. O sea, después lo pensó y dijo, qué pendejada tan más grande. Pero bueno, Bueno, pero entiendo, es justificado, pues, o sea, dijo, güey, esto ya me lo tengo que llevar. Pero también, bueno, ahí entra un poco la gandallez de creer que nadie se va a dar cuenta. O sea, le iban a cobrar a la señora que limpia y fue como, no, joven, yo no me lo llevé, se lo juro, ¿no? claro, entonces bueno, Luego te ven en la cámara y dicen, sí, tiene cara de que roba. claro, tiene una cama, una maleta gigante. O sea, lleva un bulto, llegó sin hijos. Sí, o sea, Entonces, bueno, este, esta bueno, carencia la demostramos todo el tiempo, en cosas, en pequeños detalles. o sea, es algo que es muy, o sea, si te das cuenta, esa es una carencia que se refleja en un miedo, ¿no? O un miedo que se refleja en acto, que se describe como una carencia. Sin juicio, solo lo que se ve. Es como, ¿lo necesitas? No, ¿por qué te lo llevas? Porque me da certeza saber que puedo llevarme 8, porque puedo, pero no viene como no viene de la lectura de, órale, qué gandalla, viene de una lectura de, hay una historia carente. Si nosotros pudiéramos ser más compasivos y poder ver al otro como accionando desde sus carencias, pues todo sería bien distinto, porque nosotros también somos personas carentes de muchas otras cosas, ¿no? O incluso a veces resuenas con las mismas carencias. Entonces, es ahí donde también hay un impacto social respecto a los miedos, ¿no? Porque siempre se están como poniéndole capas encima, ¿no? O sea, es como, ay, ¿qué viste? Se robó unos, o sea, ¿no tiene o qué? ¿No? Y es como, va más allá de que tenga o no, o sea, qué vacío hay, ¿no? O sea, tenemos que ser más compasivos. Primero, no juzgar cada quien, pero sí, y eso se va reforzando además, porque es como una cosa que haces como escondidas, ya sabes, y solo refuerza la idea que tienes de creer que estás cubriendo una necesidad y entonces no estás enfrentando tu miedo. ¿Qué es lo más complejo de los miedos? Enfrentarte a él. ¿Por qué siempre hay una pausa en la antesala o sea, de la confrontación, del enfrentamiento? Porque te paraliza. O sea, el miedo literalmente hace que segregues químicos que te ponen en un estado de muchísima ansiedad. Está muy relacionado con la ansiedad del miedo, muy relacionado. Entonces, entre más aumenta la ansiedad, más reaccionas con miedo, ¿no? O sea, por ejemplo, la gente que tiene hiperansiedad o trastornos de ansiedad, claramente tiene ataques de pánico muchas veces, ¿no? Y son miedos, o sea, son resistencias corpóreas, ¿no? Que vienen de la mente, de estados emocionales. Entonces, cuando alguien tiene un nivel de ansiedad importante, hay que ver que atrás hay una historia que te está, o sea, tu cuerpo ya está manifestando que no está pudiendo con tanto, ¿no? Y que estás aterrado de querer enfrentar posiblemente, y lo he visto, ¿no? Y veo cómo hay negación en el proceso. Y es algo muy delicado porque en terapia, cuando alguien tiene un miedo tan instalado, de repente confrontar con la verdad puede ser un impacto emocional profundo. Entonces ahí uno te toma más tiempo en proceso terapéutico comenzar a aislarlo, como a ver, vamos poquito a poquito. Yo ya pude ver eso, pero pues el otro no. Entonces es como,
oye, ¿no será por aquí? O tal vez yo te noto por acá, o has pensado, o sea, como entrarle a la reflexión, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo? Llega una paciente con muchísima ansiedad, tengo ataques de pánico, estoy mal, ¿no? Y luego vas descubriendo en su historia que tiene una relación de abuso emocional donde no tiene opinión en su pareja, o sea, en situaciones de pareja, donde se le somete a hacer específicamente lo que hay que hacer porque es lo que te toca desde la lectura del sistema patriarcal, ¿no? En un sentido muy estricto. El estrés de tener 2 hijos, atender a los hijos, no sentirse vista, el tiempo que te toma recuperarte en un proceso con la maternidad. Y claro, si todo esto se suma y problemas económicos, y tuviste, por ejemplo, ya vienes cargando el estrés de que cuando el primer niño, la cuestión económica, y el segundo, el embarazo fue un estrés porque no lo esperabas, porque implica un... Claro que imagínate todo, o sea, estás ahí, ¿no? Así viviendo todo el tiempo en un estado de alteración, o sea, con mucho estrés, con mucha, ¿no? Y bien, te instalas en el terror, o sea, es como ¡ah! La vida. O sea, enfrentar la vida me da pánico, o sea, despertar mañana y enfrentarme otra vez a la misma conducta que de relacionarme o vincularme con mi pareja, de encontrarme con los niños cansada, de sentir que no estoy siendo suficiente, de sentir que no estoy viendo vistas, o sea, es demasiado. Y entonces, ¿qué sucede? Que es un recurso, el miedo es un recurso que te ayuda a sobrevivir, o sea, el no enfrentarte aparentemente te está permitiendo no entrar en un problema mayor, pero no. Ahí es donde hay que ser conscientes. El no enfrentar, el no ser vulnerable, solo te involucra en el conflicto de manera no resolutiva. Okay. Y te instala en un momento como una pausa. En una pausa que no es nomás te quedas ahí, en una pausa en donde la ansiedad comienza a sumarse. Entonces, claro, hay desde quien le tiene miedo a las arañas y solo las ve y no las toca, a quien cuando las ve se le sale la sangre, que ya es una fobia, ¿no? Y hay quien a nivel emocional experimenta el miedo a escalas mayores, antes de que sea una fobia, y está todo el tiempo angustiado o angustiada por esta situación que se le está poniendo enfrente en la vida. ¿Y quién dice que no eres capaz de solucionarlo? ¿Y quién dice que no eres capaz de enfrentarlo? ¿Quién dice? Y casi siempre la lectura es que nadie me dijo que eso no, pero todo lo que estaba alrededor me hizo sentir que afuera el mundo no era seguro. Okay. Y entonces cada vez que me enfrento a una cosa que a mí me hace sentir insegura, me paralizo. Y cada quien tiene sus temas. O sea, en el tema de la carencia afectiva regularmente se proyecta con las parejas, ¿no? O sea, tú no te vas, tú no me dejas, a ti no te suelto, yo te necesito, sin ti me muero. Eso no es real, pero honestamente lo sientes. Y eso es un terror. Hay mucho miedo. Aquí hay miedo al abandono. De esta pareja no, eso no es de ahora, eso fue de antes. Claro. Entonces, el miedo es un tema importantísimo porque es real que también, viéndolo desde otra perspectiva, cuando lo sentimos, nos alerta, nos dice, hay algo aquí que hay que enfrentar. Pero es eso, no te dice, párate, quédate aquí, no te muevas, ahorita el universo va a conspirar y va a solucionarse. No es así. ¿Por qué? Perdón, solo termino esta idea. ¿Por qué? Porque la vida y el universo y tu propia resonancia te están diciendo es momento de enfrentarte vulnerable ante una experiencia que te va a hacer ir hacia otro lugar porque hacia allá perteneces. Esto es algo que se construyó desde el inconsciente, desde la experiencia de vida, desde tus propias experiencias temerosas, donde eras vulnerable, o donde solo te metieron la idea de que eso precisamente algo malo iba a pasar. Entonces, ¿no? Este miedo infundado, ¿no? Entonces, bueno, sí es importante tener en cuenta que más allá de que es algo terrorífico, poniéndolo desde el otro lugar es un momento ideal para hacer un trabajo profundo, sobre todo si ya se está manifestando en ataques de pánico, ¿no? O ya te está impidiendo realizar tu vida cotidianamente. O sea, cuando ya un evento te impide, hay que poner atención. Pero ¿qué pasa? Se pone atención muy en la punta del iceberg, ¿no? Y no, hay que ir abajo, como siempre lo hemos dicho. O sea, esto solo es el resultado. La ansiedad es el resultado de algo. Es el estrés, es tal. Bueno, y ya que identifico que es todo esto, entonces, por ejemplo, el caso de esta mujer que tiene una relación complicada con su pareja, donde no se les toma en cuenta, donde su palabra no tiene fuerza, hay que hacer primero que se emita la palabra, que se nombren las circunstancias y luego tal vez enfrentar a una posible separación. Claro,
si a eso le sumas todo lo que viene experimentando esta persona, pues es un terror. Pero lo importante aquí es ver, ¿y qué pasa si resuelves esto? ¿A qué le estás teniendo miedo? ¿Cuál es el resultado de resolver tu miedo? Cuando te enfrentas a la otra posibilidad, empieza a ser todo mucho más llevadero y los alcances son enormes. Ya, ahora puedes interrumpir otra vez. Puedes interrumpir. Puedes dejar, puedes decir tus pendejadas. No. No, a ver, creo que este es un tema que a todos nos incumbe porque todos hemos sentido miedo o tenemos miedo o hay miedos infundados y miedos con fundamento. Uh-huh. Yo creo que todo, como siempre, trae una historia y trae el por qué somos personas con tantos miedos infundados de cosas que no van a pasar o cosas que creemos que van a pasar, pero no, o sea, como está en nuestra cabeza muchas veces. O sea, si yo voy caminando en la noche sola, pues sí tengo miedo a que todo pase. Es un miedo. Perdón, pero por ejemplo, mira ese ejemplo, lo voy a poner rápido. Tú tienes este temor, ajá, pero tú estás en un contexto sociocultural en donde siempre, o sea, México es un país inseguro. Es normal que tú camines en la noche con este miedo, pero ya está infundado, ¿por qué? Porque tienes la información que hace que tú tengas, o sea, eso, ¿no? Hay relevancia de información que dice, claro, en este lugar, a esta hora, sé que pasan estas cosas, o sea, ya hay una idea hecha del por qué hay que estar, ¿no? No te pasa lo mismo si caminas a las 2 de la mañana en un país donde eso no pasa. Claro. Y ves a la gente caminar y hasta te extrañas, dices, uy, hay una niña de 14 años caminando sola a la 1 de la mañana. Sí, claro. Normal, es por eso, o sea, se infunda, es una idea. Es una idea. Pero yo creo que hemos ido en este país, y me refiero a este país porque aquí es donde nací, crecí y vivo. En una cultura del miedo constante desde que somos chavitos. O sea, Perdón, otra vez. Me vas a interrumpir. La pandemia, por ejemplo. Ajá. Cómo hemos trabajado, o sea, hay que observar cómo el miedo está sosteniendo este proceso en el mundo, ¿no? O sea, si tenemos una lectura de carácter oficial respecto a los números, nos dice mucho más, pero lo que escuchamos, lo que vemos, nos tiene alterados constantemente. Además, el encierro se suma. Por eso es importante, y por eso tocamos el tema hoy, perdón, porque han pedido mucho el tema, ¿no? Porque, pues claro, el encierro y las sensaciones de ansiedad que produce el propio encierro y la información. Claro. Perdón, ya ahora sí. Y es que viene justamente de que nos metieron un montón de ideas de que tenemos que tener miedo a cosas inexistentes y cosas en nuestra cabeza. Pongo un ejemplo. Ustedes saben que fui a una escuela religiosa y todos los que nacimos católicos, pues tenemos si te portas mal te vas al infierno. Este lugar que no existe en nuestro plano, no sabemos si existe en otro, pero en nuestro plano no existe un infierno con un diablo, con estas llamas gigantes y gente sufriendo. Sientes que te quemas por dentro y te retuerces. Ese es el propio infierno, está dentro de ti. Que tiene gastritis, pero bueno. Entonces, nos amenazaban con algo inexistente todo el tiempo. Si te portas mal, te vas a ir al infierno. El premio castigo, ¿no? Si eres una mala niña, va a ser un castigo, va a venir por ti el coco, o las peores, que a mí me parece un terrorismo psicológico. Estas personas que con sus hijos dicen, te voy a dejar aquí y ya me voy a ir, ¿no? Me voy a ir, te voy a dejar aquí. O, peor, te va a llevar el señor, ¿verdad? ¿Se lo va a llevar? Eso, ¿qué tal haciendo partícipe al de al lado de la tortura emocional? ¿Verdad que se la lleva porque es chillón? No, me la va a llevar usted porque no puede arreglar este problema. Exacto. Y entonces, esto nos educa a vivir en un miedo inexistente, porque no existe el coco, porque no existe el infierno, porque el Señor no te va a llevar, y porque tu mamá te está amenazando con el abandono todo el tiempo, con el te voy a dejar de querer, te voy a abandonar, el Señor te va a llevar, va a venir un ente monstruoso como el coco, o como le quieran llamar, a llevarte porque eres un mal niño, te vas a ir al infierno. Y entonces creo que nos educan con miedos infundados, con miedos al abandono, con miedos al dejar de ser amados, con miedo a cosas que no existen. Y entonces obviamente crecemos con un chingo de miedos a cosas que no existen y al abandono y al que nos dejen de amar y a un chingo de cosas. Sí, la amenaza constante, ¿no?
Es una amenaza todo el Existen, tiempo. pero en menor escala también. A ver, hay cosas que existen, pero en menor escala. O sea, más vale ser duro pero informativo, ¿no? Que sutil y torturador. Claro, La violencia pasiva que le dicen. claro. Y entonces, me parece que cuando nos enfrentamos, que no es como que, ay, se me apareció un oso, qué puto miedo. Ah, a eso iba. Mi maestro decía esto que me parece que además es real, ¿no? Pero nos pone un ejemplo muy lindo. Decía, en la época de la caverna, el mayor miedo era pues eso, sobrevivir al día a día, porque pues en la caverna, ¿no? Estaban expuestos. Y entonces, ¿qué pasaba en esas épocas? Bueno, el estrés al que se sometía un humano era menor, ¿no? Porque lo que tenía que preocuparse era por taparse del frío y poder sobrevivir y alimentarse. Pero ¿qué pasaba cuando llegaba el león? Pues, güey, corrías por tu vida, literalmente salía de ti una fuerza interna porque toda la química te estaba diciendo, corre, sálvate. Y ese nivel de estrés es, te inyecta una adrenalina máxima y, ¡fum! ¿No? ¿Qué pasa cuando ya termina esta corretiza, sobrevives al león? Bajan los niveles y es un agotamiento que dices, uff, o sea, no te paras en 3 días, ¿no? O sea, tal vez la gente que ha sufrido alguna vez alguna situación violenta, así sucede, o sea, el impacto emocional es profundísimo, la adrenalina se va a mil y a lo siguiente, o sea, el dolor, y duelen los músculos, porque todo el cortisol entró y quemó. Eso es con el león, la caverna. Ahora el león es tu jefe, tu pareja, el coche, el vecino, el señor de abajo, el disturbio de enfrente, la lluvia, el corto, la falta de... El dinero. Claro, este león está presente cada segundo en tu vida, mandando información a todo el cerebro, llenando de cortisol el organismo y los niveles de ansiedad suben impresionantemente y más si no hay momento para descanso, o sea, como para poderle dar aire a la mente, por eso meditar, señores, ¿no? Aire a la mente o silencio, o sea, esto es allá afuera, esto en este momento a mí no me pertenece, o sea, vamos a parar un momento, ¿no? Porque ahí va a estar el jefe, porque ahí va a estar la pareja, porque ahí van a estar los hijos, porque no preocupándote extra vas a resolver el conflicto. Es una respuesta, sí. ¿Cuánto tiempo? ¿Por cuánto? O sea, no, a ver, ya me preocupé, ya estoy ahí, ya tengo el panorama, ¿no? Bueno, ahora viene el punto en donde hay que enfrentarnos a ese panorama. ¿Por qué? Porque enfrentar va a hacer que baje por mucho el nivel de estrés. Cuando tú estás en contacto de alguien que abusa laboralmente, ¿verdad? ¿Qué pasa? Es este león, ¿no? Que está mandando esta información y estás todo, ¿no? Este caso, ¿no? Mi palabra no tengo voz con mi pareja, yo puedo expresar lo que pienso, lo que siento y se me anula. Eso es violencia y es todo el tiempo, no es sugerida, está ahí, es permanente, ¿no? El niño grita, no soy una buena mamá, no estoy tomando, o sea, ¿y qué pasa? El cuerpo dice, no puedo más y necesito debilitarme para que te calles, te acuestes y descanses y dejes de pensar. O sea, es inteligente en ese sentido, pero eso es llevarlo a un extremo, pues es ponerte en riesgo, es ya no puedo activar, o sea, en el momento que me tengo que meter a la cama y dejo de estar afuera, pues claramente me afecta a nivel interno, afuera y adentro, adentro y afuera, es resonante. Entonces es bien importante darnos cuenta que sí necesitamos momentos de reflexión y de estudio de caso. Esta es una forma de solucionar el conflicto, ¿no? Que es, porque sé que se lleva a la siguiente pregunta, ¿cómo le hacemos para evitar, o Pues no, no? fíjate, Hazla, hazla, ándale, te toca. no. Es que fíjate que justamente que tocaste la pandemia, me parece que ahorita es un momento de miedo colectivo, ¿no? Todos tenemos miedo por alguna cosa, porque los que, a lo mejor tú dices, hay mucha gente, que dice, ¿qué voy a comer hoy? ¿No? Sí, Perdí sí. mi trabajo. O sea, yo nunca había visto tanto emprendimiento como en este momento. Gente poniendo, estoy haciendo ceviche, estoy haciendo tacos de no sé qué, estoy llevando, o sea, como viendo cómo sobrevivir al pedo. Tenemos mucho miedo a pues, no enfermarnos, ¿no? Por ejemplo, yo llevo desde el 14 de marzo viendo a la menor posible gente, nada más he visto a mi dentista y ayer por fin vi personas, ¿no? ¿Por qué? Porque, güey, si es como, no me quiero contagiar, no quiero llevar esto a mi mamá, no quiero, ¿sabes? Es un miedo a enfermarnos, un miedo a sobrevivir económicamente a este pedo, ¿no? Un miedo a que los nuestros se enfermen, un miedo a cómo voy a salir de esto, o sea,
hay muchos miedos al futuro que tenemos ahorita en forma colectiva. Todos tenemos en este momento miedo al futuro, menos pues, las farmacéuticas y los que venden gel antibacterial, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿cómo manejamos este miedo colectivo? Porque aparte, si tú dices, vaya, me estoy relajando un chingo, mira, me puse a hacer manualidad, macramé para relajarme, va a llegar alguien, te va a hablar tu momento a decir, güey, es que ya subieron las cifras, tu amigo te va a decir, güey, se enfermó tal persona. Okay, ¿Sabes? Cuando piensas que estás como, llega la información. pero además ha estado aquí latente todo el tiempo, entonces me dio un poco, entiendo muy bien, porque estamos todos aquí, te acompañamos, no estás sola. A ver, uno tiene que aprender a poner límites y ponérselos. Si tú no estás pudiendo con toda esta información, lo que tienes que hacer es evitar tener la información, no porque si no te enteras no pasa, pero en este momento, ¿qué hay de ti que puedes hacer para que eso no te afecte también a ti? Porque si tú estás mal, posiblemente los otros tampoco estarán bien, porque también, o sea, evitas un conflicto si tú te pones a salvo, ¿no? Esa es nuestra primer chamba, es la chamba primordial, o sea, estar bien. Si tú estás bien, yo estoy bien, ¿no? O si tú estás bien y yo no, me puedes ayudar, ¿no? Entonces, bueno, a ver, no es el momento para dar mi opinión respecto a eso, pero voy a hablar en términos generales. Sí es real que muchos de nosotros tenemos gente que cuidar, ¿no? Y entonces es real también que una forma muy digna de sobrellevar estas situaciones, estar emocionalmente trabajando, comer muy sano, tomar agua de calidad, no la que deshidrata, sino la que hidrata. Entonces, si tienes que comprar un garrafón, ponle una pizca de sal y tantito limón, o sea, necesitamos hidratarnos. Necesitamos mantener una mente organizada y libre de complicación. Si esta información todo el tiempo es alarmante, es amarillista, estride, te toca el miedo, es ahí donde no tienes que estar. O sea, si sabes lo que está pasando, estás informado, busca tus propias fuentes, busca fuentes que te den a ti, o sea, que te den certeza. No puedes prenderla o no puedes creerle al mensaje que te llegó de la cadena televisiva que está infundiendo esta información. Esa información es la que tiene que dar, es parte del sistema, y el sistema es lo que está corrompiéndose. ¿Qué es lo que no quieren que pase? Que se corrompa. ¿Qué van a hacer? Tratar de elevarla, eso, el miedo, porque entonces vas a salir a activar otras cosas que activarán el propio sistema, que no ha funcionado, por eso está colapsando. Entonces no es desde mi lugar, yo tengo mis propias ideas respecto, no las voy a compartir, pero no creas en eso, eso no está pasando, eso no es real. Si para ti es honesto y es real y consideras que está pasando y tomas conciencia de eso, no es solo esta parte como de aislarte, ¿no? Es cómo te aíslas y qué haces en el aislamiento y cómo desde el aislamiento te contienes y puedes de alguna forma contener a los demás que están en una situación parecida a la tuya y decir, ahí no es, o sea, ahorita hoy por hoy tú no puedes hacer nada que realmente haga que afuera, o sea, no eres doctor, no tienes un posgrado, un postdoctorado en biología, ¿Tú ¿no? qué sabes, Tita? ¿Tú qué sabes? ¿No? ¿Quién nos está escuchando? Sí sé un poco más que tú respecto a eso. O sea, respecto a eso que no tienes. Yo sí lo puedo ver, ¿no? Okay. Pues, ¿qué chingados? Pero bueno, A ver, dime. pero en ese sentido, en este momento, no está en nuestras manos específicamente controlar eso. Pero sí podemos controlar esto. ¿Cómo? No podemos seguir alimentándolo. ¿Qué pasa? La Ciudad de México ya de entrada es un lugar denso. ¿Por qué es denso? Por el ritmo. Einstein, energía igual a masa, ¿no? Es el ritmo que lleva, ¿no? La forma en la que nos movemos, las distancias, las necesidades, la desproporción, ¿no? Económica y social. Eso ya genera mucha densidad porque hay mucha gente viviendo en este estrés, ¿no? En esta presión, el león corriendo ahí. Eso es denso, es estresante, es colectivo. El bostezo se contagia, el estrés, la negación, eso se contagia y estamos todo el tiempo en espacios donde estamos hacinados, el otro está pegado a ti, no hay ese espacio, no hay privacidad. Claro, y si vives en un lugar en donde hay menos privacidad y escuchas a tu vecino y abres la puerta y lo tienes aquí y es conflicto, eso va aumentando. Y si además te dicen que no puedes salir de ahí porque te puedes morir, ¿qué hay que hacer? Contenernos en un espacio en donde empecemos a trabajar al interior una vez más, seamos conscientes de lo necesario, o sea, ¿qué es lo que está pasando? Hay datos de que hay gente que es más vulnerable. ¿Quién es la gente más vulnerable? La que tiene enfermedades. ¿Qué enfermedades? Problemas de alimentación y de estrés. Cardiovasculares
¿no? Problemas de sobrepeso y cuestiones que tienen que ver con lo que respiramos. En la Ciudad de México yo creo que todos tenemos conflicto con qué respiramos, o sea, plomo, ¿no? Entonces, bueno, qué bendición que no hay plomo porque la gente no está usando el coche, eso ya es una raya menos, ¿no? Pero tengo que comer bien y tengo que mantener mi energía en alto, no estar en la densidad, no alimentarme del miedo y producir más miedo, porque además si estamos confinados en un lugar en donde estamos rodeados de gente más chica o mayor, pues claro, o sea, eso se contagia y entonces los niños traen unos rollos, ¿no? Que la lectura es el mundo no es seguro. Cuidado, porque lo que se necesita en el primer septenio es dejarle claro a estas personitas, ¿no? Que el mundo es seguro. Pero si tú tienes prendida la tele todo el día en los noticieros donde dicen cosas terribles, atroces y que además, a ver, señores, las fuentes, sabemos cómo funciona en este país. Busquemos nuestras propias respuestas, ¿no? Ahí está la clave. O sea, no lo van a hacer afuera, tenemos que hacerlo desde el interior. ¿Qué sugiere? ¿Hay miedo? Seguramente. ¿Cómo se enfrenta el miedo en estos casos? Hay que observar. O sea, tienes que hacer un estudio. ¿Cómo está mi cuerpo? ¿Qué sensaciones tengo de ansiedad? Me da mucho miedo, ¿no? Lo que está pasando allá afuera. ¿Cuál es el enfoque? ¿Dónde estás poniendo tu atención? ¿Te acuerdas que hablábamos muchas veces en terapia donde pones tu atención, pones tu energía? Donde pones tu energía se eleva la frecuencia de lo que estás manifestando en ese momento, de qué información está llegando. Entonces tú estás sumando a una frecuencia de densidad donde el miedo es lo que paraliza y lo que está permitiendo que esto suceda. Que en el fondo es un absurdo, es una idea. ¿Sí está pasando? Sí, es una gripa. Y va a venir otra. Si les funciona, nos van a poner más. Entonces, aguas, porque respondemos a eso. Es como una caja, eso es como un experimento. Respondió, entonces por aquí. Y como bien dices, ¿quiénes son los que no están quebrando? Los que siempre han estado ahí, ¿no? Las farmacéuticas. Entonces, no es conspirar, es tener claro como cuál es el panorama y dónde estás poniendo, dónde estás poniendo tu atención. Todo el tiempo estás leyendo estadísticas, escuchando las noticias, prendiendo el radio y buscando las noticias, no, ya ni oyes música, ¿no? Metiéndote a las redes, mandando información, cadenas. Bueno, claro. Si eso estás nutriendo, ¿qué respuesta esperas? Y aumenta el cortisol y el estrés y entras en estados de ansiedad y además el encierro, ¿no? Entonces, dentro de las estructuras familiares está habiendo casos y datos muy importantes de violencia. Claro. Importantes. De gente que está suicidios, o sea, vaya, o sea, perdón, no es que la pandemia no importe. ¿Qué está reflejando esta sociedad? ¿Qué sostiene esta sociedad? El miedo infundado siempre ha estado ahí y el descontrol, porque no hay límites. Entonces es un país donde los límites no se respetan y nosotros estamos muy familiarizados con no respetar ni siquiera nuestros propios límites. Entonces hay que observar, identificar en dónde estás poniendo esa atención, en dónde pones esa energía. Y cuando identificas que estás de 8 horas que estás despierto entregándote 6 a información que te intoxica, hay que comenzar por reducir la información y decir, hoy no prendo la tele, hoy solo escucho una noticia que me parece que es la más certera porque me gusta cómo la dan, quién es, confío en quien lo dice, ¿no? La fuente es certera. Órale, una vez. Y hay que ir reduciendo. Y luego el otro es el lenguaje. ¿Qué te dice tu voz interna? ¿Qué te dice? ¿Vas a estar bien? Al final, tampoco nada, como te decía, el miedo es un pensamiento que surge de la posibilidad de algo que aún no enfrentas. Es muy común que lo primero que viene cuando es el miedo es el peor panorama. Claro. ¿No? Y que puede ser que sea lejanísimo, pero que si estás ahí lo vas a traer a ti, porque ese es el poder de la mente, ¿no? Que si estás ahí enfocándote que va a ser así, antes de comenzar hablábamos de una situación laboral donde tú te pusiste en un lugar y te dije, muévete de ahí. Claro. O sea, tu energía la puedes poner en algo negativo y en algo positivo. Te cuesta el mismo trabajo. Claro. Es la misma energía. ¿Dónde la vas a poner? Entonces, esa parte del lenguaje interno es bien importante tenerla clara, o sea, decir, ¿qué me dice mi intuición? Y confía en ella, porque la tienes siempre. O sea, tu mamá dice, hay algo, y sí, es que es intuición, tú sentiste algo, y lo ignoras y luego te das cuenta que sí. Entonces, confía en eso, o sea, al final es parte de nosotros. La otra cosa, ¿qué estás sacrificando, no? De ti a causa de este miedo. ¿Qué sacrificas? Tu bienestar, de entrada, siempre es el bienestar. No. El bienestar. Siempre que hay miedo, automáticamente lo que se sacrifica es el bienestar. Y la paz, ¿no? ¿No? De enfrentar una situación que claramente te vulnera.
Eso no resta, por supuesto te vulneras y pues es un proceso complejo, es doloroso, es un proceso. Pero ¿qué pasa cuando te enfrentas a esta posibilidad? De verdad, el cambio, la fortaleza que te sostiene después de enfrentar es enorme, no tiene precio, y la vida es como si soltaras así un saco de piedras que traías cargando y acumulando, ¿no? Porque no se van cayendo, se van acumulando. Entonces, también identificar qué estás sacrificando y no leerlo desde la parte víctima. Ah, yo me estoy... No, honesto, ¿no? ¿Qué estoy sacrificando de mi vida? Porque este miedo a soltar a mi pareja no me permite sentirme satisfecha, sentir más paz, dejar de sentir angustia, dejar de sentirme débil, dejar de sentirme no escuchado, dejar de sentirme violentado, dejar de sentirme mediocre, ¿no? Y que tendrás que trabajar, ¿por qué te sientes así? Pero de entrada el miedo ya te está manifestando que hay cosas que trabajar, que son tus miedos. No es que realmente afuera va a ser así, es como proyectas tú esa idea. Y te das cuenta porque cuando comienzas a tener un lenguaje interno, te das cuenta que para el otro no es igual. ¿Es más valiente? No, tiene unas referencias muy diferentes y una experiencia de vida que no resuena con esas cosas. Entonces hay que observar. Otra cosa, la transferencia de escenarios. O sea, de verdad, ¿cuál es el peor escenario? El peor. Pues bueno, si me separo, me voy a quedar con los niños y no voy a tener ayuda. ¿La tienes? O sea, de manera honesta, haz una lista, ¿no? De los pros y los contras, honesto, nadie la va a ver, no tienes que seguirla al pie de la letra, espérate, nada más date cuenta, ¿no? Del peor de los escenarios, que es posible que además, como siempre les digo, esa es una idea. Es bien posible que eso no suceda. Vamos a moverlo del lugar y veamos este escenario. No lo había visto así. Bueno, porque es tu miedo y no te permite verlo. Pero hay quien puede mostrártelo. Entonces, transferir tus peores escenarios también te da la posibilidad de tocar ese lugar y decir, no, pues es que esto es lo peor que puede pasar y ahí no quiero estar. ¿Por qué no? Ah, porque implica dolor, sacrificio, mucho más trabajo. ¿Qué esto? ¿En serio? Exacto, claro. Porque acuérdate que es una idea. Entonces, otra cosa que ya es como entrarle más al ejercicio es el cambio. Es de lo que hablamos siempre en terapia, ¿no? Muévete, cambia, dejar de ser tú, ¿no? Y otra vez, ¿no? El cuerpo, el estado emocional del cuerpo, pues ya me dan ataques de pánico. Pues bueno, eso es mucho, ¿no? O sea, no es algo. Ya tengo gastritis, ya tengo colitis, me sudan las manos, tengo ansiedad, tengo diarreas recurrentes, despierto con un nudo en la panza, tengo opresión en la garganta, tengo el pecho, me arde el pecho, se me duerme la mano, me va a dar un infarto. Es normal que el cuerpo manifieste. ¿Te va a dar el infarto? No. Es tu mente que cree que le va a dar un infarto porque hay mucho estrés. Claro. Luego viene la sensación de no puedo respirar en el ataque de pánico. Me voy a morir. Lo crees, es real, lo sientes así, no va a pasar, no tarda más de 15 minutos, hay que contar el tiempo y enfoca esa energía en algo, comienza a contar tu respiración. Cuando la mente deja de poner atención en eso, deja de mandar toda esa información química al cuerpo, ya lo hemos hecho con el ejemplo del limón, ¿no? Lo piensas, pasa. Dejas de ponerle foco a eso y lo pones en otro lugar y deja tu cuerpo de manifestar esa sensación química que produce el estrés en el cuerpo y este nivel interesante e importante de ansiedad. ¿Cómo hacer esto? La atención, ¿cómo llevarla hacia otro lugar? Hay ejercicios muy prácticos. Ejemplo, el cambia, ¿no? Te lo apuntas en el dedo y cuando viene un pensamiento tóxico, negativo, que te pone en una situación de freno emocional, más que darle alimento a esa emoción y empezar a hacer historias y 60 panoramas, 80 guiones de película, lo que hay que hacer es cambia, vete a un pensamiento que tengas ya seleccionado. Es un pensamiento en donde estés presente, en un espacio solo, o sola, o sole, lleno de sensación de gratitud y de beneficio. Yo siempre les pongo un ejemplo de una paciente que me decía que cuando se fue a estudiar al extranjero, estaba en un momento de su vida donde estaba becada, tenía un piso increíble en el lugar donde vivía, estaba con mucha gente, tenía amantes, no tenía culpas, y me dice, no hubo mejor sensación que estarme comiendo un pan, viendo ese cielo y decir, soy plena. Ese es el pensamiento, ya lo tienes.
Claro. Ese, y luego nos cuesta, ¿cuál? Y estás, no tengo ninguno bueno, ¿no? Claro. Es bien difícil, la mente siempre... Con anterioridad, digamos. Sí, ya lo tienes. Entonces, viene ahí el, yo otra vez opiné y no me tomó en cuenta, y claro, y es que tal vez, y ya tu día, mira, ya se jodió. No, tarda 3 segundos, como ya se los he dicho, de llegar la información al campo neural. ¿Qué hay que hacer? Cambia, di la palabra, piensa, cambia, y automáticamente lleva tu pensamiento a lo que ya conoces, que te produce una sensación armoniosa, una química mental que te sientes reconfortada, y ahí es donde pones tu atención. Y cuando estás más tranquilo, ¿no? Empiezas a ubicar el lenguaje, con qué palabras te relacionas y con qué forma te contribuyes a tu miedo. Es que siento que si me enfrento, me va a pegar, me va a maltratar. Ok, el enfrentamiento no es una opción porque te pone en riesgo. ¿Qué instancia se encarga de enfrentarlo? ¿Y qué hay que hacer para enfrentarlo? Ese es el primer paso. Tendrás que acercarte a la instancia, a la persona que tenga la información adecuada, es gratuita muchas veces, ¿no? Para que puedas sentir ese nivel de contención y poco a poco vayas liberando ese miedo y compartas de manera verbal, ¿no? El lenguaje de las palabras, de decir, esta es mi situación, darle voz. No podemos callar ya. No podemos callar porque eso nos enferma, eso genera o sea, es como tragar candela. Innecesario, no es que vayas por la vida contándolo ni que te confrontes con la persona que te pone en riesgo. Es buscar herramientas que hagan que este conflicto se solucione y que además aceptar que a veces no podemos solucionarlo solos o soles. A veces necesitamos ayuda, pero para poder tener ayuda primero hay que expresar cuál es nuestra necesidad. Y, y la otra es aceptarlo. Aceptar que el miedo va a ser algo, o sea, el miedo es algo que nos acompaña. No te vas a volver una persona que no tienes miedos. Más bien vas a poder identificar cuáles son tus miedos y una vez que identifiques cuáles son tus miedos, aceptar que eres esa persona que le tiene miedo a esto y que tu tarea es enfrentar este miedo y que ya pasaste incluso por imaginando el peor panorama y ni en el peor de los panoramas, ¿no? Es valioso que te entregues a tu miedo. Claro. Caso de la muerte, ¿no? Porque así este espacio en ese momento. Ese es el peor de los panoramas. Si sucede, te enfrentarás a eso, no está pasando. Claro. Sí, aquí y ahora, ¿qué sí está pasando? Claro. Aquí y ahora, ¿en qué te estás enfocando? En mantener tu energía en alto, en recurrir a pensamientos amables, en escuchar, ver y nutrirte de cosas agradables. Eso es nutrirte. ¿Qué ves? ¿Qué escuchas? ¿Qué comes? ¿Con quién te relacionas? ¿Cómo te relacionas? ¿Cómo te nutres? ¿Cómo te cuidas? ¿Cómo esperas resonar con el cuidado si tú no te cuidas? ¿Cómo esperas? No esperes eso. Allá afuera no hay respuestas, están dentro. Cuesta chamba, la misma que pones, la misma energía que pones esperando que suceda, es la misma que puedes poner en hacerlo. Claro. Es moviéndote del lugar. Claro. Oye, pues qué temas. Yo quiero citar a un post de Facebook súper chafa, pero que me hizo sentido hace muchos años, que estos posts de Facebook, ya sabes, que dices, ay, ya, por Dios, ¿no? Su filosofía hiper mega facebookera. Pero que hace sentido, que dice que el miedo no hay que tenerlo atrás para no ignorarlo, ni enfrente para que te bloquee y no te permita actuar, sino al lado, ¿no? Junto al lado. Y entonces, creo que eso es súper valioso. Y Facebook, mi santo grial de la sabiduría, les dice esto. Sí, es bien importante eso, o sea, reconocer que ese es tu miedo, ver el peor panorama y luego reconstruirte sabiendo que está ahí y empezando a ver la realidad desde, claro, si tu enfoque está en estar mejor y más positivo y nutrirte, cuando viene esto, aíslas por completo, porque tu experiencia te está diciendo, no es tan grave, ya estás ahí y estás pudiendo, porque estamos capacitados, por eso hay que confiar en la intuición. Claro. Y la verdad es que todos hemos estado en algún miedo que teníamos, Claro. y luego cuando lo pasó, Dios, pues no estaba tan mal, o sea, sí se pudo, pues se logró y todo. Como dicen, cuando ya haces callo, ¿no? O sea, la primera vez que te cortan y que tienes pánico de atravesar por el duelo y dices, o el primer duelo,
puede ser a los 45. Hay gente que tiene un primer duelo a los 60 que en realidad no es ese primer duelo. Son 180 que no hizo, ¿no? Pero ahí explotó la tacha. Sí. Pero es eso, es darte cuenta. Yo me acuerdo que con mi mejor amiga platicábamos y cuando un güey nos cortaba, así, el número 48, era como, ya no me duele tanto. ¿Sí te has dado cuenta que ya uno como que dice, pues bueno, pues no jaló? ¿Por qué haces callo? Claro, porque te enfrentas a tu miedo, que es el abandono. Entonces, cuando ya pasaste por eso varias veces y te das cuenta que el proceso de duelo dura tanto y que luego ya estás bien, pues ya es como, órale, pues ya, a ver, ¿qué es lo que tengo que trabajar esta vez? Claro, Digo, sintiéndolo, tampoco vas y brincas de felicidad, pero tienes otra perspectiva del conflicto y del miedo, de la emoción. Oigan, pues, qué miedo, pero ya se nos acabó el tiempo. Mira. Ahora sí agarré el micrófono con todo, ¿viste? Ay, sí, oye, No te dejé ni preguntarme, ¿cómo le hacemos, Tieta? a mí ni se me secó la boca como siempre. Yo no tomé ni agua esta vez, porque mire, yo estuve aquí calladita, escuchando a esta persona de amarillo, bien iluminada, con sonrisa perfecta. Pero miren, esperemos que pues ustedes estén pasando este miedo colectivo de la mejor manera y que lo enfrentemos juntos, lo superemos y sepamos que va a pasar. Esto también va a pasar. Yo les mando un chingo de amor, muy cabrón. Muchas gracias por compartirnos, por suscribirse, Sí. por comentarnos. No lo dejen de hacer. Ustedes, como siempre, ya saben, a ustedes no les cuesta nada y a nosotros nos ayuda un chingo porque necesitamos quitarnos arrugas y para eso necesitamos patrocinadores y que esto genere lana. Pero entonces, yo les voy a dejar con También la... necesitamos casas, ¿eh? También casas, pues si alguien quiere patrocinar. Exacto, también todo. También casas necesitamos. ¿De qué va la meditación esta vez, mi querida? Miedo, El miedo. liberarnos de él. A través de la respiración, un ejercicio práctico muy básico, pero que siempre funciona. Ok, pues muy bien, yo los dejo, yo soy Kiki, muchas gracias, yo les amo. Adiós. Bueno, este es un ejercicio práctico que cada vez, sobre todo las personas que, es un tip que a las personas que tengan como estados de ansiedad más frecuentes o incluso ya responden a ataques de pánico o de ansiedad, les va a ayudar muchísimo porque es un ejercicio de enfoque y es muy sencillo porque lo que hay que hacer es poner mucha atención en la respiración y cada vez que se inhala, tomar un recurso amable y cada vez que se exhala, con mucha intención, exhalar toda esta energía y este conflicto, ¿no? Y devolver lo que no nos está permitiendo avanzar. Y en el propio ejercicio de ir respirando de manera acorde a un ritmo específico que nos va a hacer entrar en un estado como de relajación. Y eso va a ayudar a que incluso bajen los niveles de tensión en el momento en el que comience el ataque de pánico, ejemplo, podemos ver la hora y saber que no va a durar más de 15 minutos, tomar un lugar donde nos sentamos cómodos, incluso acostades, y bueno, tomar una postura que nos permita respirar, tener apertura pectoral, el cuello lo más recto posible. Los ojos van a caer, en este caso, cuando ya hay estos efectos nerviosos, hay sudoración, hay incluso temblor, se sienten partes del cuerpo como oprimidas. Sábete que es una reacción bioquímica del organismo para avisarte que tienes que parar un poco y te tienes que escuchar y apapachar. Hazte caso, quiérete, háblate bien, sea amable. Esos momentos son amables en el sentido de poderte ir al interior y poder tener ese diálogo interno de ser compasiva o compasiva y amable contigo mismo. Entonces vamos a hacer el ejercicio. Ponte en la postura inicial, ya sabes cuál es, los hombros hacia arriba, hacia atrás, suelta, abre el pecho. Haz que tus párpados caigan con su propio peso y comienza con una inhalación profunda. Recuerda lo importante que es poner atención en la respiración. Es fundamental. Es una respiración profunda que se siente cuando entra el aire, se siente cómo se recorre el aire por tu cuerpo y cómo toca la base de tu cuerpo entre tus genitales y tu recto y cómo sale de tu cuerpo
con una temperatura distinta y visualizas cómo toda esta energía te libera de tensión, te libera de toxinas y te va armonizando. Comenzamos. Inhala profundo. Lleva todo el aire por tu cuerpo y exhala despacio, con intención. Saca todo el aire, ya no tienes, y respira profundo. Exhala despacio. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Lleva tu mano derecha al centro del pecho, por encima de los senos, justo en el centro, y comienza a mover en círculos tu mano en sentido del reloj. Ahí. Siente la presión, observa la emoción sin juicio, solo siéntelo. Siente como tu glándula timo se comienza a activar. Observa cómo hay una luz rosa en su centro que comienza a emitir luz y se expande por todo tu cuerpo. Ahí, mantente ahí con la palma de tu mano oprimiendo, haciendo círculos. Eso. Inhala profundo, exhala despacio. Inhala profundo. Exhala despacio. Inhala profundo. Exhala despacio. Inhala profundo. Exhala despacio. Suelta ahí la mano. Inhala profundo. Exhala despacio. Inhala. Y haz espacio en tu cuerpo, en tus pulmones, en tu cabeza, y exhala tensión. Inhala compasión. Exhala tensión. Inhala compasión. Exhala miedo. Libera esa emoción. Inhala compasión. Exhala miedo. Inhala certeza. Exhala miedo. Inhala profundo. Exhala despacio. Inhala profundo. Exhala despacio. Inhala profundo.
Exhala despacio y poco a poco vuelve aquí. Haz este ejercicio el tiempo que sea necesario hasta que comiences a sentir un estado de paz y armonía generalizada, hasta que baje la tensión, hasta que el foco solo esté en tu respiración y esos pensamientos y esas sensaciones que te agobian, que te abaten, se diluyan. No es tuyo, no te pertenece, es una idea. Dale espacio para salir y permite que lo nuevo entre, se acomode y te reajuste. Gracias, gracias, gracias. Gracias por estar aquí, por creer en nosotras y por seguir y sumar. Que tengas una linda noche, un excelente y productivo día. Gracias.